si algo es necesario aquí, ahora, ya, es darle un cambio a la mente y tener otra actitud de mente donde podamos desalojar de la misma, y ya hicimos tú y yo un programa al respecto, desalojar de la misma los venenos de la mente para que puedan florecer esos perfumes, esos maravillosos aromas que son la comprensión, la tolerancia, la ecuanimidad, la lucidez y tantos otros. Hay que modificar la mente, de otra forma seguiremos miles y miles y miles de años acarreando nuestra propia ofuscación. Hola mis queridas amigas, amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MS Canal desde Chile. Muy felices porque hoy con un gran y querido invitado que estoy seguro que ustedes lo quieren mucho. Un gran activista consciente de estos tiempos, un comunicador pero constante. Él es Ramiro Calle, pionero del yoga y el orientalismo en España, especialista y referente, bueno, en meditación, psicología oriental, psicoanálisis. Tiene su centro de yoga, ya no sé, yo creo que muchísimo más de 40 años, Shadak, que tuve la felicidad y la oportunidad de conocerlo. Ahí me recibió Ramiro con mucho cariño, un ser humano maravilloso que entrega mucha sabiduría, amor, sencillez, es una persona humilde como un buen sabio. Ha viajado a Oriente más de 100 ocasiones para entrevistar a los grandes mentores espirituales que lo ha reflejado en sus libros, un profundo conocedor de la mente humana y ha publicado mucho más de 200 obras. Entre, bueno, voy a nombrar algunas, pero son muchos: el yogi, el fakir, eh, meditación para niños, el libro del amor, el dominio de la mente, el milagro, el yoga, el guerrero espiritual, etcétera. Eh, bueno, Ramiro, una alegría poder compartir contigo nuevamente. Bienvenido a Conversando en Positivo. Pues es una alegría también, representa mucho contento y satisfacción para mí, querido amigo, el que podamos otra vez volver a interrelacionar, a charlar, a indagar, a bucear en esas realidades que a veces se nos escapan. Quiero decir que eres un gran entrevistador, que siempre estoy muy a gusto contigo, que eres agudo y a la vez sencillo, que eres simpático y empático, que fue un placer tenerte en el Centro Yoga Sadak grabándome en directo, pero que quiero aprovechar para decir que todas las grabaciones que tú me has hecho son realmente muy rigurosas y muy entendibles, con lo cual lo que estoy haciendo es pidiéndoles a todas las personas que ahora mismo nos están viendo que vayan a tu canal y que también chequen un poco otras grabaciones muy interesantes que anteriormente ya me has efectuado. Gracias siempre por tu bienvenida, por tu cordial y fraterno recibimiento, por anotar algunas de mis obras, entre las cuales hay una muy leída en Hispanoamérica, que es precisamente El Fakir, que aquí en España ya por 25 ediciones, que es mi novela espiritual o iniciática que mejor ha conectado con el gran público. Muchas gracias por tu cariño, querido Ramiro, por tus palabras, muy amable. Bueno, ya que estás hablando de la vida en general, ¿cómo ves todo el movimiento, lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad, en la humanidad? Está todo muy intenso, ¿no? Todo muy intenso y muchas veces, desgraciadamente, perversamente intenso. Parece increíble que a estas alturas todavía siga habiendo guerras, explotación, denigración,
que no se atienda como debería atenderse a los seres desvalidos, sean humanos o animales, que todavía siga floreciendo lamentablemente ese fango que es el odio, la rabia, la animadversión, el rencor. Es que es verdaderamente pues deprimente si uno lo reflexiona y no tiene un poder interior para rehacerse e ir más allá de todo ello. Es, querido Edgardo, una auténtica pena. A veces uno se avergüenza de tener forma de ser humano, de ser un ser humano, y cuánto mejor sería ser una planta, un arbusto, una nube o un jilguero, vamos. ¿O tú crees que ya estamos llegando ya al fondo ya, como para ir de ahí ir a la levantada, a la luz? Yo no lo creo, si te soy ¿No? honesto, si te soy sincero, a mí no me gustan los enmascaramientos, no me gustan los placebos, no me gusta engañar a la gente. Yo no soy un mercenario espiritual. Lo que he tratado toda mi vida, desde que tengo 16 años, es demostrar las tradiciones auténticas sin falsearlas ni mercantilizarlas ni rentabilizarlas. A todos los grandes maestros que yo he preguntado en mis viajes por Asia, la verdad es que ninguno se muestra demasiado optimista con la mente actual del ser humano, con el nivel de conciencia en que nos encontramos, lo cual quiere decir que si algo urge, que si algo es necesario aquí, ahora, ya, es darle un cambio a la mente y tener otra actitud de mente donde podamos desalojar de la misma, y ya hicimos tú y yo un programa al respecto, desalojar de la misma los venenos de la mente para que puedan florecer esos perfumes, esos maravillosos aromas que son la comprensión, la tolerancia, la ecuanimidad, la lucidez y tantos otros. Hay que modificar la mente. De otra forma, seguiremos miles y miles y miles de años acarreando nuestra propia ofuscación. Y la ofuscación solo crea ofuscación, y en la ofuscación anidan el odio, la avaricia, los celos, la envidia y otras cualidades nocivas. Un ser humano claro nunca puede tener estas cualidades negativas. Cierto, estamos muy demente con la mente, ¿no? Exacto. Tenemos de alguna manera que activar los mejores potenciales de nosotros mismos, y justo para eso, Edgardo, es que se nos han dado todas estas enseñanzas, todos estos métodos, todas estas técnicas, no para que los dejemos abandonados, sino para que realmente los utilicemos y nos ayuden en nuestra transformación interior. Ninguna vía espiritual sirve de nada, tiene alcance si realmente no nos modifica, nos cambia y nos transforma para bien, y saca lo más puro, lo más honesto, lo más digno de nosotros mismos. Pero para eso no basta con ser un diletante de estas enseñanzas. Tenemos que practicar, practicar, practicar y no perdernos en creencias. Las creencias no modifican, las creencias no nos cambian. El mundo está lleno de creencias desde tiempos inmemoriales, y eso no ha mejorado el nivel de la conciencia. Menos creencias, más experiencias. Lo que tenemos es que experimentar, pero la gente se pierde con elucubraciones. ¿Qué hubo antes de nacer? ¿Qué habrá después de nacer? Y de ello se aprovechan también los mercenarios del espíritu en ofrecernos una serie de puntos de vista que no están constatados para nada. Vivir aquí y ahora, con rectitud, con virtud,
con cariño, con fraternidad, con amor, con honestidad, aquí y ahora, y no estar tanto perdiéndonos en elucubraciones del pasado y del futuro, y tanto miramos hacia detrás o hacia adelante que no vemos lo que es aquí y ahora. ¿Cierto? Fundamental vivir el momento presente, ¿no? Ahí está la clave de todo. Conectar, lo que decía Buda, conecta, o cuando dijo en un brevísimo sermón, acude y mira, mira lo que es, no te pierdas en ideas, recuerdos, fantasías, suposiciones, no, mira lo que es y procede en consecuencia de la misma forma que nos dijo que es sabio consejo. Estudia, examina, comprueba. Si algo te ayuda, lo incorporas a tu vida y si no, lo descartas. Pero no una fe ciega que nos lleva a creencias o ideologías a las que nos aferramos, que en lugar de llevarnos o conducirnos a la última realidad, nos alejan más y más y más cada vez de la misma. ¿Cierto? Querido Ramiro, para ti, ¿cuáles han sido las principales enseñanzas hoy día? Bueno, tú tienes el libro también sobre eso de los grandes maestros, por ejemplo, de Buda, de Confucio, de Lao. ¿Cuáles son como ese oro que tú sacaste de ellos? Mira, querido Edgardo, te agradezco que planteemos esta cuestión, porque a veces la gente me dice, pero Ramiro, si seguramente muchos no existieron, si a lo mejor no tienen realidad histórica, Jesús, Buda, Mahavir, Lao Tse, Pitágoras y tantos otros. Y yo digo, pero ¿qué importa que tengan una validez histórica o no, si lo esencial es que están las enseñanzas, que son Exacto. preciosas herramientas, que son una inestimable metodología para el cambio interior, para el mejoramiento humano? No cuestionemos ahora si existieron nuestros grandes maestros, estos colosales iniciados. Lo esencial es que tenemos las herramientas, utilicémoslas, comprobémoslas, convirtámonos en los, digamos, laboratorios vivientes de nosotros mismos para elevar el nivel de conciencia, para ser más bondadosos o virtuosos, para estar más atentos a nosotros y a los demás, para pasar por este planeta, mejorando un poco lo que podamos mejorar. A veces la gente me dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo respondo, el que tú quieras darle, puedes convertir la vida en un erial, en un estercolero, puedes convertir la vida en un vergel, en un jardín para compartirlo con los demás. Desafortunadamente, tú sabes, Edgardo, que es como si la virtud hubiera pasado de moda, estuviera obsoleta, pero no, la ética genuina, la verdadera virtud es esencial y se cifra en muy pocas palabras. Si tú quieres ser feliz, haz feliz a los demás. Y si tú no quieres que te causen sufrimiento, no causes en la medida de lo posible sufrimiento a ninguna criatura sintiente, porque todas las criaturas sintientes, por eso se las denomina sintientes, es que sienten. Y cuando uno siente, puedes tener placer o dolor. Y si a ti te gusta el placer, da placer. Y si detestas el dolor, no generes dolor en ninguna criatura sintiente. Hasta una brizna de hierba es totalmente sagrada. ¿Cierto? Tú, en tus libros, por ejemplo, dentro de características que tú hablas del desapego, la sencillez, la accesibilidad, por ejemplo, de Zaratustra, tú hablas de la sagacidad, de Jesús habla de la caridad, de Confucio hablas de la precisión y la responsabilidad, de Lao Tse tú hablas como de la quietud, la compasión, lo que tú estás planteando de una forma, el ir potenciando esas virtudes, ¿no?
Cierto, se nos han puesto algunas simientes. Si no las riegas, mueren, se Claro, secan. Pero podemos regarlas, podemos atenderlas y convertirlas en preciosas cualidades que nos ayuden a desarrollar el sentido de la cooperación, la empatía, la verdadera comprensión, tolerancia y compasión. Lo que yo no puedo entender es que si cuesta lo mismo pensar en positivo que en negativo, si aparentemente cuesta lo mismo tener emociones bellas que nos impregnan a nosotros de alegría y a los demás, ¿por qué alimentamos esa tendencia perversa hacia las emociones negativas, hacia las tendencias nocivas? Y si buceamos en la mente humana, nos daremos cuenta de que es que hay un sustrato que tenemos que tratar de sanear. Es como un viejo trastero con muchos cachivaches polvorientos, desordenados, que tenemos que limpiar y tenemos que ordenar. Y este es el verdadero trabajo de la autoindagación, de la meditación, de las técnicas de introspección, que también las hemos tenido y muchas en Occidente, pero que las hemos dado de lado, porque cuando leemos Las moradas, el castillo interior de Teresa Jesús, nos damos cuenta de que es un mapa excepcional de viaje hacia nuestro núcleo, hacia lo más auténtico de nosotros. O cuando leemos a tantos místicos que hay cristianos que lamentablemente la propia Iglesia les ha dado de lado. No solo los políticos, porque a ningún político le interesa un místico, porque el místico es el verdadero revolucionario. El místico no puede doblegarse y los políticos les apartan como la peste. Pero lo que es increíble es que las iglesias organizadas, sobre todo las cristianas, hayan dado la espalda a la sabiduría maravillosa de sus grandes místicos, que son muchos. Ahora mismo, fíjate, por ejemplo, estamos haciendo un programa en España que se llama Los yogis de Oriente y los yogis de Occidente, los estoicos. Es un canal que es muy visitado, que se llama El Estoico. Y sí, aquí estamos tratando de aunar filosofías prácticas de vida, como pueden ser el yoga o el zen o el budismo, y el estoicismo y otras que ha habido en Occidente, porque la sabiduría perenne ha sido como un río que con mayor o menor fortuna, afortunadamente por otro lado, ha fluido en todas las épocas y en todas las latitudes. Y el mundo está tan mal, y no es ser catastrofista, es ser puramente realista, está tan mal que es necesario reconectar con esa sabiduría perenne para encontrar mapas, brújulas, orientaciones hacia otra manera de ser, hacia otra manera de relacionarnos. Siempre les digo a mis alumnos, con un toque incluso de sentido de humor, que hay muchas más personas buenas que malas. Esto es indudable. Pero los malos, las malas, se organizan mejor. Lo que tenemos es que las personas que somos menos malas o más buenas, organizarnos mejor para que haya un mundo mejor. Situación difícil, tarea dificilísima, porque vamos a encontrar siempre, de alguna manera, la barrera de los dirigentes. Los dirigentes, ¿qué es lo que quieren? Quieren máquinas, quieren personas ciegas, mecánicas, dependientes, hipnotizadas, alienadas. Me gusta hacer un juego de palabras recurriendo a mi novela El Faquí, que es que hay que convertirnos de sonámbulos que somos en funámbulos. Pasar de ese estado de letargia psicológica en el que estamos a un estado de lucidez, porque además cuando hay lucidez se deriva
la verdadera compasión. Una persona lúcida, como no es mezquina, no puede perderse en odios, en rencores, en apegos a ideologías opresivas, etc. Una persona lúcida, clara, saca siempre lo mejor de sí mismo y lo mejor de los demás. ¿Cierto? Pero el problema, tal como tú dices, estamos tan mecanizados, estamos tan robóticos, Bien. que nos olvidamos de lo que somos. ¿Cómo nos podemos ir recordando permanentemente? ¿Cómo lo haces tú para recordarte a ti mismo en el día a día? Mira, querido amigo, es que estamos instalados en nuestro yo robótico. Estamos dormidos y hay un cuento precioso, porque es muy significativo, que es que un hombre en una localidad de la India lleva 20 años dormido. Nadie le puede despertar. Un día pasa por allí un gran yogi y los lugareños le dicen: Señor, por favor, dinos por qué este hombre nunca despierta. El yogi se sienta al lado del durmiente, entra en meditación profunda, conecta su mente con la mente del que duerme y luego, cuando sale del estado de meditación, le dice a los lugareños: amigos míos, quiero deciros por qué este hombre no despierta. Y es porque sueña que está despierto. Como sueña que está despierto, nunca va a despertar. Como creemos que estamos despiertos, que somos lúcidos, que somos humanos, no hacemos nada, ni por ser lúcidos, ni estar despiertos, ni ser humanos. Lo primero que necesitamos es humildad, desenmascararnos a nosotros mismos. Solo se puede curar la enfermedad si se descubre el origen de la enfermedad y se acepta y se ponen los medios. El ser humano, la mente humana, está muy enferma. Si no, no se iría viendo guerras, denigración, explotación, todo tipo de venganzas, de odios, de masacres, de maltrato a las mujeres, a los niños, a los animales. Está enferma. Y hay que darnos cuenta de que si está enferma lo que tenemos que hacer es sanearla. ¿Cómo dices que yo trato de recordar que hay que estar siempre en el intento? Porque estamos tan dormidos, sí, que incluso nos olvidamos de que tenemos que estar en el intento. Tenemos que recurrir a la meditación diaria, que es una disciplina que ya aunque sea unos minutos nos centra, nos recentra, nos conecta con nuestro ser más profundo. Tenemos que recordar como recordatorios, despertadores, diría, las palabras de los seres más grandes en las sendas del espíritu. Hay infinidad de admoniciones, de sentencias, de pensamientos de todos los grandes seres que tú antes has mencionado, que nos ayudan, que nos sirven como de estímulo o recordatorio. Me gusta, por ejemplo, recordar de Buda aquello que decía: no permitiré que nada me perturbe. Eso nos sirve para apoyarnos en esos recordatorios o sentencias para no dormirnos en exceso. Utilizar también los inconvenientes y dificultades de la vida como despertadores, ya dijo un maestro a sus discípulos. Y si no tenéis dificultades, buscároslas, porque la vida es la gran maestra y nos zarandea igual que una mamá a veces tiene que zarandear al niño para que despierte para ir a la escuela. Y las lecturas apropiadas, los amigos que también comulguen con algunos de nuestros deseos o motivaciones espirituales, recurrir y dar la bienvenida a todo aquello que nos ayude para ir más allá de nuestro letargo y de nuestro sonambulismo. Súper, de acuerdo. Bueno, de hecho tú hablas que tenemos que recobrar la mente en tiempos difíciles, ¿no? Tienes un Exacto. escrito al respecto y tienes unos libros muy bonitos
Y tú hablas del arte de vivir, el arte de la paciencia, el arte de la armonía y el arte de la serenidad. ¿Cómo podemos ir trabajando esos artes? Bueno, el principal ya lo estás diciendo, el arte de vivir es el más complejo, ¿no? El más complicado, pero el que nadie puede evadir o debe evadir y el que nos puede ayudar infinito a despertar, a ir más allá de nuestros viejos patrones, de nuestros códigos, de nuestros modelos mentales, a saltar más allá, ya lo hablé contigo en otro Sí, espacio, del campo de concentración mental en el que todos estamos recluidos. Y luego sí, cada persona debe buscar y buscar medios para este despertar. Y ya que antes citaba a Teresa de Jesús, recuerdo que ella en un escrito decía, menos pensar y más amar. Esto es importantísimo. No tanto pensamiento inútil, no tanto intelecto innecesario, amar, querer, mirar a los demás como a nosotros mismos, realmente saltar fuera de la sombra muy larga de nuestro ego. El ego es terrible porque la persona cuanto más egocéntrica, egoica, cuanto más está sumida en su autoimportancia, tiene menos capacidad para ver las necesidades ajenas y claro, si no las ves, no puedes atenderlas. Hay que hacer un gran trabajo. Podríamos decir que al nacer, simbólicamente, claro, se puso dentro de nosotros un diamante en bruto y que lo importante es el ir puliendo ese diamante, pasar de ser como somos unos bisuteros psicológicos y mentales a unos joyeros serios y rigurosos. Pero nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Lo que sucede es que la pereza, la inercia, la mecanicidad nos ganan y alimentamos esa falsa, pero muy falsa ilusión de que otro puede hacer el trabajo por nosotros. Esto tú lo sabes muy bien, que llevas tantos años en ello, Edgardo, ha dado lugar a una serie de falsos coach, de mercenarios espirituales, de predicadores sin sentido e incluso se ha utilizado muchas veces la pseudociencia, aunque ellos dicen que son científicos, para tratar de convencernos de cosas que es que forman parte del incognoscible. Hay que ser más humilde. El mismo Einstein era humilde porque sabía que hay un punto que no puede sobrepasar la mente humana. Querer que la mente humana comprenda todo, eso es igual que el tornillo de un portaaviones que en su petulancia, arrogancia, autoimportancia desmedida, cree que comprende todo el portaaviones. Todos nosotros tenemos que rendir el ego y darnos cuenta de que hay muchas cosas que forman parte de lo incognoscible. Lo desconocido se puede conocer, lo incognoscible, la mente, el cerebro humano no está preparado para conocerlo, pero lo que sí estamos preparados es para ser más humanos, humanizarnos, ser más tiernos. La ternura es el perfume, el aroma que sutura todas las heridas, ser más cariñosos, más realmente empáticos. Hoy en día se habla mucho de empatía, pero manoseamos el término, lo desvirtuamos. La verdadera empatía es que te pones en el lugar de la otra persona y tienes compasión, padeces con la otra persona y tratas de ayudarla. Hay una compasión estática, pasiva, que eso no sirve para nada. La compasión tiene que ser dinámica, tiene que ser, digamos, activa para poder ayudar a las otras criaturas. cierto. Bueno, tú tienes el libro del amor, ¿no? Sí,
He escrito mucho sobre el amor, pero tengo un libro sí que se llama La ciencia del amor. Luego tengo varios sobre tantra, otro tipo de amor, el amor mágico, demiúrgico, pero en la ciencia del amor doy una serie de orientaciones que no son mías, son de los grandes maestros para tratar de cultivar esa perla de perlas maravillosa que es el amor. Pero ha llegado un momento en que la palabra se ha manoseado, Manoseado, sí. que ya se desvirtúa, pero si la utilizan incluso los políticos, qué cara dura, qué hipocresía hay que tener para ellos que no se ocupan nunca de ayudar a los demás, sino de ayudarse a sí mismos, nos hablen de amor, nos hablen de caridad, de compasión. Tiene que haber una revolución no exterior, una revolución interior. Esa revolución interior está aquí y aquí llegará al corazón. Y si hay esa revolución, mejorarán las instituciones. Hoy por hoy, la mayoría de las instituciones, hay que decirlo, las religiosas, las religiones instituidas o constituidas, los aparatajes religiosos, todo también son en cierto modo podredumbre. ¿Por qué? Porque están formadas por mentes humanas. Y como decía Krishnamurti, la mente es el mundo es la mente. Y él mismo decía, si a una sociedad enferma, un psiquiatra coge a un individuo y lo adapta a esa sociedad, le está haciendo un flaco favor. Necesitamos, querido Edgardo, la contracultura de la contracultura. Hubo, como sabes, un movimiento intenso, en cierto modo fracasó, naufragó, algo aportó, que fue el de la contracultura, en la que había cantantes, escritores, filósofos, artistas. Pero ahora se necesita otro movimiento infinitamente más lúcido, más profundo, más comprometido, que yo llamaría, por decirlo de alguna manera, la contracultura ya de la contracultura. Pero indudablemente vivimos tiempos difíciles. Solo un paranoico, solo alguien que quiera engañar a los demás con su palabrería puede decir que vivimos tiempos gloriosos o de honestidad. Es que en cuanto uno escarba, te das cuenta de que, como dicen los filósofos indios, estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga es esa época negra donde hasta las instituciones más sagradas se prostituyen, donde todo se mercantiliza, donde todo es competición. Y donde hay competición no puede haber amor, no puede haber caridad, porque solo estamos metidos en ese baremo de éxito, fracaso, victoria, derrota. Y la gente, para conseguir el éxito, es que hace lo que fuere, sea en una empresa, sea en un colegio, sea donde fuere. Es terrible. Nos han imbuido hasta tal grado ese sentido hedonista alienado, que es que somos capaces de hacer lo que fuere por alimentar ese dragón, esa dragón sin fondo, que es el hedonismo disparatado. ¿Y qué le puedes decir, querido Ramiro, a los padres con respecto a sus hijos? De hecho, tú tienes un libro, Meditación para Niños, eh, que están, no saben qué hacer, están las culturas esto de dejarlo ser nomás completamente, etcétera. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué le recomienda a los papás? Aquí sí que yo diría que es importante el camino del medio que predicaba Buda y otros grandes maestros, la ecuanimidad. Evitar sobremimar al niño. Los niños sobremimados todos son los grandes neuróticos. Los niños a los que se ha cedido a todo y no se les ha reeducado y no se les ha dado cierta disciplina, son unos neuróticos de tomo y lomo, son impacientes, caprichosos, vehementes, déspotas, tantas cosas. Luego hay que evitar el darle al niño todo sin disciplina.
Y por otro lado está, claro, la educación está restrictiva, esta educación en rígida, absurda, que lo que hace es dañar al niño, inhibirle y reprimirle. Por eso la labor de educador es muy, muy difícil, porque hay que encontrar un camino del medio en el que no hay que sobremimar al niño, pero tampoco hay que someterle a exigencias que resquebrajen su alma o su vida interior. Es una labor muy difícil, pero no olvidemos que lo que peor lleva al niño son los lenguajes contradictorios. El que le digas al niño una cosa y él vea que tú haces otra, esto le crea muchas contradicciones, muchas ambivalencias, fomenta mucho la neurosis y el malestar interior. El niño se mueve mucho por mecanismos de mimetismo. El niño tiende a, a copiar y copiar lo que ven los padres. Entonces, la mejor educación es que los padres estén manifestando en ellos lo mejor de un ser humano y enseñarle al niño que no se trata solo de conseguir, de alcanzar, que no se trata solo de desarrollar poder, que no se trata solo de obtener lo que se quiere a toda costa, sino que además de tener, es más importante ser, es más importante vivir bien con uno mismo, conciliar con uno mismo y con los demás, desarrollar nuestros factores de iluminación, que los recuerdo, son la atención, el sosiego, la lucidez, indagar en la realidad, el contento interior, la atención. Hay una serie de factores que todos podemos intentar desplegar y desarrollar. Y en este sentido, me Mm. gustaría mucho insistir en lo que se ha venido a llamar el recto propósito. ¿Qué es el recto propósito? Es un compromiso, pero muy serio, muy firme, con uno mismo para irse liberando de las tendencias destructivas, negativas, y para ir fomentando y manifestando y desplegando las tendencias constructivas y cooperantes. Y todos tendríamos que hacernos, pero cada día, cada mañana, cada noche, el firme propósito. Quiero liberarme del odio, los celos, la envidia, la rabia, que además al primero que dañan gravemente es a uno mismo y luego por extensión a todos los demás. Hay maestros que dicen que el recto propósito es tan importante que hay que perseguirlo como si se tratara de nuestro Dios, que es esencial. Porque claro, si entras en una especie de abulia con respecto a ti, de autocondescendencia hipócrita y neurótica, nunca vas a hacer nada por mejorar. Para mí una de las frases más terribles que hay es aquella de uno es como es. No, uno es también como quiere ser. De todas Porque maneras, por un lado pueden estar los genes, pero también está todo lo que es la epigenética, todo aquello que uno puede hacer para mejorar, crecer, humanizarse y desarrollarse. Pero claro, hay personas que es que se han metido tanto en lo trivial, lo superficial, lo banal, lo burdo, lo ilusorio y el largo desenfreno de los sentidos, que son máquinas de placer, pero no son nada más. Los seres humanos no tienen nada, igual que siempre digo, Edgardo, que todo aquel que daña a un animal intencionadamente, eso no es un ser humano, es un duende que está disfrazado de ser humano, pero es que es un ser humano un cazador, es un ser humano un torero, es un ser humano el que disfruta haciendo daño a un animal. Es que eso no son seres humanos, pero como parecen seres humanos, se mueven incluso como seres humanos para seguir masacrando a todo ser sintiente que pueda. sí. Importante lo que dice, querido Ramiro.
Especialmente con la gente mayor que muchos dicen, no, yo soy como soy, tal como tú dices, ya no tengo nada que cambiar ya. ¿Qué le podrías decir a tanta gente mayor? Tú eres un gran ejemplo, digamos que uno siempre se está transformando y está produciendo un cambio constructivo en uno. Transmítele un poco a esas personas que dicen que no, yo soy así y ya no voy a cambiar. Lo que yo querría decirle a estas personas es que yo tengo 81 años y medio, pronto cumpliré 82 años. He pasado por situaciones físicas incluso muy difíciles, cuando estuve un mes en una UCI en coma y otras situaciones muy difíciles que no vienen al caso, pero realmente difíciles. Pero siempre he confiado en dos cosas. Una, que todos tenemos lo que llamo el segundo aliento. El segundo aliento, para que me entiendan, es como cuando se agota la gasolina de un automóvil, pero todavía queda la reserva, afortunadamente. El segundo aliento es que cuando creemos que no tenemos más aliento, queda todavía esa reserva de aliento. Todavía podemos trabajar, podemos luchar, podemos conocernos, transformarnos hasta el último minuto de nuestra vida. Un ser humano puede conseguir cambios muy importantes en sí mismo. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, que no nos queda tiempo, que, como le decía un maestro a su discípulo, tardarás tiempo en comprender que tienes que cambiar, tardarás tiempo en poner los medios para cambiar, tardarás tiempo en decidirte a ello. Ojalá te quede tiempo. No, aunque nos quede una hora de vida, hay que utilizarla para mejorar y sobre todo para alimentar pensamientos bondadosos, constructivos, pacíficos, de aquietamiento para la antesala de la muerte. A veces digo con cierto sentido del humor ácido, pero es que es muy real. Imagínate, querido Edgardo, que cuando uno se está muriendo, la mente lo único que está deseando es consumir el peor de los alimentos que hay, que son las hamburguesas. Y tu mente te estás muriendo y lo que te está apegando es a comerte una hamburguesa, por poner un ejemplo extremo. Es terrible. Lo que hay que hacer en todo momento en nuestra vida es estar tranquilo. Decía Teresa de Jesús, que nada te turbe, Buda, como antes he dicho, que nada me perturbe. Tratar de no perturbarnos y sobre todo, cuando ya vamos sumando años, hay que saber soltar. Y lo primero que hay que soltar es el ego y la estupidez y la necedad mental y el afán de posesión y tantas cosas y el odio y aprender a perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos. Y que toda persona sepa que siempre, si lo quiere, encontrará tiempo para seguir ayudándose a sí mismo y a los demás. Y que la presencia de amor, de paz de una persona es un gran aporte a la humanidad, por lo menos a los seres que nos rodean. Y en cambio, si estamos vencidos, la irritabilidad, el odio, el fastidio, todo eso se está transmitiendo, estamos impregnando a los demás de nuestra propia rabia y de nuestro propio fastidio. Hoy por hoy, que ya soy una persona mayor, anciana, como queramos decirlo, sí puedo decir que la motivación, la fuerza interior, el segundo aliento, lo podemos seguir utilizando cada uno en su justa medida, pero no nos venzamos, no nos dejemos vencer. Buda era quien decía, es mejor morir en el campo de batalla que una vida de derrota. Excelente. Entonces, ten fe en ti mismo, no en creencias, en ti. Obsérvate, tú eres tu laboratorio y el verdadero gurú.
El santuario más sereno está dentro de nosotros si sabemos encontrarlo. No es fácil porque no nos han enseñado, fíjate, Edgardo, que en mis memorias, que se llaman El viaje de mi vida, confieso con dolor que yo no me enseñaron nada en la infancia, en el colegio, los maestros, las escuelas. No me enseñaron a sonreír, no me enseñaron a decir palabras amorosas, no me enseñaron ejercicio lúcido y conscientes en una gimnasia ridícula y neurasténica. No me enseñaron a leer los textos más importantes. No me enseñaron a abrazar un árbol. Tantas cosas nos llenan de cosas que no nos van a servir para nada y luego hay que añadir al proceso de aprender el de desaprender. Hay que eliminar muchas cosas para que otras reales y hermosas puedan florecer. Toda la razón, toda la razón. Estaba, a propósito que iba a conversar contigo, no sé, vi el libro de Gurdjieff, que hace tiempo no los veía, este gran filósofo ruso, y él habla de cuatro caminos, los cuatro caminos espirituales, que habla el camino del fakir, que en el fondo no es el fakir de tu libro, sino el fakir de la autoflagelación, el ascetismo, el camino del yogi, que es el desarrollo de conciencia a través de prácticas como la meditación, control de respiración, y la posesión de la mente, el camino del monje, que es una vida monástica, la oración, y el cuarto camino que no requiere retiro del mundo ni la renuncia. ¿Cómo ves y cuál ha sido como tu camino, digamos, se puede decir, En para que nos puedas realidad, transmitir? sabes que el camino del yogi insume los otros tres caminos. O sea, ahí él ha jugado con un artificio que no estoy de acuerdo con él. Hay muchas cosas con las que concuerdo con Gurdjieff, que era un maestro asombroso a pesar de ser tan controvertido, pero hay otras cosas que no termino de concordiar y concuerdar con él, como puede ser esta. El yogi insume todos los caminos, porque el yogi puede derivarse hacia un camino más ascético, más austero, lo que llamamos tapas, austeridad, puede derivarse a un camino en la soledad, en el monacato o en una jungla, en una cueva, en una montaña, puede derivarse hacia el camino en la sociedad. Yo mismo soy un aprendiz, yo no soy un yogi, desgraciadamente, ojalá llegara a serlo, soy un aprendiz de yogi, pero soy un yogi urbanita porque mi vida ha estado en la ciudad, aunque haya viajado a tantas partes de Asia. Luego, opino que esta división, los cuatro caminos, es una división bastante artificial y que puede llevar a la confusión. Porque si uno está en el camino de la autorrealización, ya no voy a decir, fíjate, Edgardo, del yoga o del monje zen o del budista o del místico cristiano, el camino de la autorrealización, uno puede optar. Puedes optar por vivir en soledad, vivir en el monacato, vivir en un bosque, en un pueblo, vivir en la ciudad. Puedes optar por tener familia o no tenerla, porque claro, cada persona luego ahí también tiene su capacidad para discernir y decir, quiero tener familia, quiero no tenerla. Yo mismo opté desde que tenía 6 años de edad, como confieso en mis memorias, por no tener hijos. Siempre le dije a mi padre y a mí mismo que solo si fracasaba en el hijo del espíritu tendría el hijo de la carne. Una persona puede optar por ser o no vegetariana. Yo soy estrictamente vegetariano hace 40 y tantos años. Hay quien puede optar por el celibato o la sexualidad consciente o el tantra o la sexualidad profana y común. O sea, luego cada persona, de acuerdo a sus intenciones e intereses vitales, puede optar por unas u otras sendas. ¿Cierto? Gurdjieff es, como todos los grandes y controvertidos maestros,
una fuente de sabiduría. Esto, quien diga lo contrario es que no lo entiendo, no lo ha leído, pero es cierto que hay muchas cosas por que no supuesto. tenemos que estar de acuerdo con él. Claro. No, está bien. Tú eres serio, oye, No, sí, que también habría que igual pensar que él lo dijo en el año claro, 1900. exacto. Es que entonces realmente hasta era difícil saber quién era un yogi desde Claro, Occidente. claro. Fíjate, cuando Alejandro Magno, 3 siglos antes de nuestra era, llegó a la India, se quedó asombrado al ver a los que él llamó gimnosofistas, estos yogis que se sometían a verdaderas torturas acrobáticas del cuerpo, y él quedó asombrado. Entonces, en todas las disciplinas puede haber caminos más extremos y menos. El hombre y la mujer más sabios optan por un camino que se aparte de los extremos. Los extremos son trampas, los Cierto. extremos son emboscadas, los extremos son el resultado del ciego. El que tiene un poco de claridad sabe que hay que ser más permeable, más elástico, ser un poco como el lirio, que es flexible y por eso, aunque venga un huracán enorme, nunca se quiebra. Pero hoy se habla mucho, poco lo que tú has transmitido siempre, la importancia de meditar en el fondo para poder conectarse con uno, la importancia de la respiración, lo que hablabas antes, el tema de esa mente loca que nos hace sufrir, nos hace salirnos del camino, es lo que tú has transmitido siempre, hoy día se está amplificando. Hoy en día lo que está sucediendo es que las personas toman conciencia de que no se sienten bien, de Mm, que no están a gusto, de que están fatigadas psíquicamente, decepcionadas. Hay un gran sentimiento de soledad, hay incomunicación. Se ha producido un fenómeno de alienación, de enajenación. Y la persona necesita volver a su hogar interior, necesita reconectar con ella misma porque está totalmente perdida. Es como el hijo pródigo que no ha encontrado nada fuera del hogar y tiene que volver al hogar. Tenemos que volver a nuestro hogar interior. Y por eso está creciendo, y mucho sí, afortunadamente, el fenómeno de la meditación. Puedo decirte, querido Edgardo, que fíjate, en una meditación que hice hace unos meses, que se llama la meditación medular, está en YouTube, ha conseguido en unos meses 900.000 visitas. Y en otro wow, canal que se llama Frecuencia Alquímica tengo otra meditación que está a punto de conseguir 1 millón de visitas, y así sucesivamente, lo cual evidencia a todas luces que cada día necesitamos más la meditación. Pero aquí te agradezco que me des esta oportunidad de hablar del tema, porque quiero decir que si alguien te dice, medita 10 minutos y eso te cambia, te está mintiendo descaradamente, está abusando de tu inteligencia creyendo que tienes la inteligencia en los suelos. Nadie puede cambiar porque medite 10 minutos. Para eso échate la siesta, lo que decía Camilo José Cela, yoga ibérico, échate unos minutos, pero no le digas a la gente, usted puede cambiar meditando 10 minutos. No, hay que meditar media hora por lo menos, recogerse, introspectarse media hora. Pero no basta. Si tú meditas 3 horas diarias, la meditación te cambia, no necesitas más. Pero si meditas poco, tienes que coadyuvar la meditación. No dejes que te engatusen. Una vez más, no dejes que los embaucadores te digan 5 minutos de meditación y ya has transformado todo. Has cambiado tu psicología. Un fin de semana de meditación y eres una nueva psicología. No, por favor. Hay que apoyar la meditación con otras técnicas, salvo que meditemos 2, 3 horas. Hay que apoyar la meditación con lo que llamamos las 3 autovigilancias. Estar más atento a la mente, la palabra y las obras
para que sean más virtuosas, más sanas, más cooperantes. Hay que autoobservarse, el estar atento a las reacciones egocéntricas, los miedos, los traumas, las frustraciones que hay en uno, técnicas de autoobservación que Gurdjieff, por ejemplo, aprendió de Oriente y que tanto aplicaba. Hay que tener, como antes decía, el firme propósito. Quiero mejorar, no quiero llegar a mi lecho de muerte siendo celoso, rabioso, odiando, maledicente, etcétera. Hay que hacer un poco de terapia psicosomática. El yoga es el pionero de la ciencia psicosomática. Tenemos un cuerpo, pues estirémoslo, démosle una buena alimentación, hagamos pranayama o ejercicios respiratorios, apliquemos la relajación profunda, tratemos de tener una mente más positiva o más sana y sobre todo más compasiva y cooperante. Ayudemos a la meditación y tratar de comprender que cuando uno sale de la sala de meditación, ahí comienza la meditación. No es hacer una parcelita, medito 10 minutos y me olvido, no. Hay que llevar los frutos de la meditación a la vida cotidiana y estar más meditativo al estar solo y en compañía, en contacto con la naturaleza, más meditativo, como dice Tinas Khan, al lavar y fregar los cacharros, al barrer nuestra habitación, como lo hace un monje con su celda, más meditativos al referirnos a las otras personas para no difamar, no calumniar, no descalificar tanto, etcétera. O sea, que tenemos que estar más alertas en la meditación y fuera de la meditación. Y por eso está lo que llamamos la meditación en la acción. No dejo ahí la meditación en el aula o sala de meditación, la incorporo a mi vida de cada día. Se puede estar meditativo en cualquier momento e incluso utilizar nuestro trabajo para hacerlo también como un medio de reintegración psicológica. Cierto, toda la razón. Bueno, tú en los libros todos vas mostrando un montón de varias técnicas de meditación que uno podría ir aplicando. Yo recomiendo los libros tuyos porque son muy tan prácticos y enseñan. Y hoy día también mucho se está hablando de esa cosa holística que ya tenemos entre la mente, el cuerpo, la emoción. O sea, cada movimiento, cada postura va también afectando el todo de nosotros, ¿no? Esa es la grandeza del verdadero Hatha Yoga. No de estos yogas deportivos, de estos yogas que ya son calistenia, no es yoga, es ejercicio físico, es calistenia. Pero la Mm, grandeza del verdadero Hatha Yoga o yoga psicosomático es que efectivamente, tú lo has expresado en pocas palabras muy bien, toda postura física, si uno está atento, crea una posición mental, de la misma manera que una posición mental crea tu postura física, del mismo modo que hay un vínculo muy estrecho entre respiración y mente. Una mente alterada crea una respiración agitada y una respiración calma crea una mente calma. Hay mucha mm. interrelación, y esa es la esencia del Hatha Yoga, entre cuerpo, mente, energías y emociones. Y tenemos que aprovechar todo ello, que es un poco nuestro patrimonio mientras estamos vivos, para trabajar sobre ello y a través de ello crecer. Ese viejo adagio que tú conoces muy bien, por la conquista del cuerpo, a la conquista de la mente, por la conquista de la mente, a la conquista del cuerpo. Y que sepamos que hay una aliada, una amiga que siempre está con nosotros. Por favor, no la ignoremos, que es la respiración. Siempre podemos recurrir a la respiración para conectar
con el aquí, con el ahora. A través de la respiración nos calmamos, nos liberamos de ansiedad, de tensión. La respiración siempre nos puede ayudar física, mental, energéticamente. Por eso tengo varios libros escritos sobre respiración, porque creo profundamente en el poder liberador y transformativo incluso de la respiración. Bueno, tú lo estás demostrando en la práctica, ¿no? Con todas tus prácticas de respiración, de yoga, etcétera, la importancia y el beneficio que a uno le trae como ser humano. Querido Edgardo, no se trata de personalizar, pero a veces cuando uno da testimonio de uno mismo, eso ayuda a los demás. Por eso escribí mi libro en el Sí, límite que sigue reeditándose de cuando estuve tan grave que a mis familiares le dijeron que me quedaban 4 horas de vida. Escribí en el límite para que aquellos que están enfermos vean que podemos hacer mucho por nosotros mismos. No somos supermanes. A todos nos llega el momento de decir adiós. Hemos venido al planeta, nos vamos del planeta, pero mientras tanto tenemos que confiar muchas veces en nuestros recursos internos. Yo he pasado esto durante 3 o 4 años con unos problemas de cadera inexplicables, o sea, tan inexplicables que yo no podía estar sentado un minuto. Si iba a tomar un café con alguien, al minuto tenía que levantarme. No podía entrar en un coche. No podía caminar de una a otra manzana. Ha sido una parálisis, una semiparálisis muy fuerte durante 3 años. Una persona como yo, que desde los 15 años lleva practicando el hatha yoga. Esto quiere decir, como decía un yogi, con gran sentido del humor y humildad, a veces los yogis también enfermamos e incluso morimos. O como decía otro yogi, que todos acabaremos al final en savasana, la postura del cadáver. Pero mientras tanto, confiemos en nuestros potenciales. Te contaba este testimonio, 3 años bloqueado, semiparalítico. Sin embargo, ahora, con 81 años y medio, todos los días hago footing, hago el hatha yoga, todos los días camino, todos los días hago técnicas de estiramiento, porque hay que confiar, vuelvo a ello, en ese segundo aliento. No es sentirnos prepotentes ni creer que somos omnipotentes, eso es, vamos, lo peor que hay, la autoimportancia, pero saber que un ser humano tiene una serie de instrumentos, de elementos, su cuerpo, su mente, sus emociones, la confianza en sí mismo y tantas cosas que puede ir desarrollando, que no hay por qué rendirse de una manera, digamos, catastrofista o fatal. Siempre digo en mis clases, aceptación consciente sí, resignación fatalista no. Porque la resignación fatalista a veces te lleva al abatimiento, la melancolía incorregible, la depresión. Tenemos una mente incluso mientras podamos estar conscientes y podemos utilizar. cierto. Transmítele, ya vamos cerrando, yo sé que tienes que irte. eh, Transmítele a las personas que hoy día están en el miedo, en la depresión o en el sufrimiento. Bueno, cuando estoy contigo nunca tengo que irme, porque aunque tenga compromisos, trato de cambiarlos de lo a gusto que estamos siempre departiendo y indagando. Hay lo que podríamos llamar los trastornos de la psique. Todos pasamos por ello. ¿Quién no siente a veces gran desgarramiento y soledad y amargura y desfallecimiento y desesperación, y esas noches oscuras del alma que los místicos han conocido tan bien de primera mano? ¿Quién no siente una profunda tristeza o ansiedad o angustia
o una agitación incontrolada. Todos, yo soy experto en todo ello. Yo siempre he dicho que si no hubiera encontrado el yoga, hubiera terminado en una institución psiquiátrica. O yo soy experto, tan experto que por eso he escrito varios libros contra la ansiedad, contra la depresión, sobre el sosiego. Y lo que querría decir es que siempre podemos ayudarnos a nosotros mismos, y si usted no puede ayudarse a sí mismo, no dude en recurrir a personas serias, honestas, buenos profesionales que le ayuden. Lo que no hay que hacer es abandonarse a nuestros estados negativos de ánimo. No. Los estados negativos de ánimo vienen y parten, pero no tenemos que dejar que se cronifiquen, porque si se cronifican es infinitamente más difícil el eliminarlos. Había un gran amigo, el doctor Miguel Fraile, yogoterapeuta, escritor, alumno mío muchos años, viajé con él muchas veces a la India. El doctor Miguel Fraile, que era internista, psicoanalista, trabajaba en una UCI. Recuerdo que a veces en los coloquios que celebrábamos en la clase decía: Ramiro, todos llevamos en la mente una bomba de relojería. Hay que tener cuidado que no estalle. Pues la mente es muy variable, la mente de repente se extravía en el momento menos pensado. La mente es víctima de traumas, frustraciones, heridas abiertas, agujeros psíquicos. Hay que velar por la mente. Y cuando surgen síntomas displacenteros, desagradables, que vemos que se repite mucho el abatimiento, la tristeza incorregible, la ansiedad, lo que fuera, estos desórdenes, entre comillas, de la psique, de la mente, tenemos, repito, que redoblar el esfuerzo para ayudarnos a nosotros mismos y no precipitarnos en ese vacío, o, si es necesario, recurrir a una persona que realmente nos pueda ayudar. Buenísimo. Bueno, ahí tú también hablas del proceso de cristalización, de fosilización, y hablas de las memorias, ¿no? Hablas de la memoria creativa y memoria no doliente. Tantas cosas Sí, que nos debemos ir trabajando, ¿no? Y hay observando. que trabajar la frescura de la mente, Ricardo. La Mm, mente tiende a coagularse, mm. tiende a solidificarse, a cosificarse, se vuelve una cosa dura. Tenemos no solo que lograr flexibilidad del cuerpo, la gente está muy obsesionada a veces con el postureo, las posturas de yoga, la flexibilidad corporal, como si quisieran que en su lápida, una vez enterrados, pusiera: aquí yace la persona más flexible del cementerio. No, si lo que es importante es que esté flexible la mente, que esté Claro. flexible el espíritu, que esté flexible el aparato psíquico, el aparato emocional. Y para eso tenemos que tratar de tener una mente fresca, renovada, interesada por todo. Una Mm. mente que no deje de leer, de escribir, de hablar, de conectar con los amigos, de conectar con la naturaleza, de tener un animal al que acariciar. Una mente que esté activa y que no se vaya poco a poco coagulando, porque si no, al final la mente se petrifica y luego es muy difícil salir de ese estado de cosificación de la mente. Los intereses vitales son muy importantes. El aprender a que incluso lo más nimio nos avive, nos interese, nos impresione, nos sorprenda, mantener viva la renovación del asombro y el trato con los demás. Hoy en día, que cada día nos mecanizamos más, que es increíble lo que está pasando. La gente recurre al WhatsApp para utilizar un lenguaje disruptivo, empobrecido, minúsculo, evitando incluso hablar por teléfono, en persona. Todo eso cosifica la mente. Vivimos en una época
donde la conciencia, en lugar de expandirse, se está estrechando, estrechando, estrechando. Toda la razón. Y Pero aprender si un es que a poco. la gente le cuesta, Edgardo, trabajo hablar. Si es que hoy estaba charlando con un amigo mío muy metido en estos temas, paseando por el Retiro, él se llama Roberto Májano, es también profesor de yoga, y dice con razón que es que los jóvenes ya no hablan, si es que es todo un lenguaje empobrecido, absurdo, lleno de faltas de ortografía en el WhatsApp, todo para que no haya comunicaciones, que ni siquiera el teléfono, porque el teléfono es una forma de comunicación, ya hemos prescindido hasta de ello. A mí se me considera un tipo raro porque no tengo WhatsApp, pero claro, por eso tengo la mente más sana. Sí, bueno, está bien, tienes toda la razón. Y aprender también a desidentificarnos, ¿no? No estamos muy identificados con el sistema, con nuestro ego, con nuestros personajes, y ahí Eso estamos es pegados. terrible. Mm, Esto que estás diciendo es una gran verdad. Supongamos por un momento que nos identificáramos con nuestro vestido, nuestro traje, nuestros adornos, nuestro maquillaje y estuviéramos obstinados, convencidos, empecinados en que eso somos nosotros. Nos hemos mm, identificado tanto con el nombre, con la forma, con el sistema, con nuestro hábitat, que al final nosotros mismos hemos creado nuestro campo de concentración, nuestra estrecha jaula. Y esto me recuerda, yo que tantísimos cuentos de Oriente he ido recogiendo en varios volúmenes, aquel cuento donde en una jaula había un loro que constantemente clamaba, libertad, libertad, libertad. Entonces un vecino, cuando el dueño del loro salió al mercado, aprovechó, entró en la casa con la intención de liberar al pobre animalito. Y cuando se iba acercando a la jaula, el loro seguía gritando, libertad, libertad, libertad. Y el hombre le abrió la portezuela de la jaula y el loro, aterrado, se lanzó al fondo de la jaula, negándose a salir, pero seguía gritando libertad, libertad, libertad. Es lo que nos sucede a todos. Hablamos mucho de libertad, pero luego no ponemos los medios para realmente ser libres. Por eso todo está dicho, pero nada está hecho. Y lo importante es que ya el ser humano alguna vez empiece a hacer y no perderse solo en ideologías, en ideas, en abstracciones, en especulaciones, cuando todo sigue siendo lo mismo. así es, así es. Bueno, querido Ramiro, este programa se llama Conversando en Positivo. Entrégale tu último mensaje positivo a una Pues, gran comunidad, especialmente que te quieren tanto. pues fíjate, Edgardo, si soy positivo que he dicho, que con 81 años y medio, ya al borde de los 82, todos los días hago estiramiento, hago pranayama, hago meditación, hago relajación, alimento todas las noches bajo a la puerta de mi casa, aunque muchos vecinos que no tienen corazón me lo recriminan, bajo a alimentar a 4 o 5 gatos, porque amo profundamente a los gatos, como amaba a mi gran gato Emil, que puedo decirte que el libro que escribí sobre él, lo que aprendí de mi gato Emil, es el más vendido desde hace años en la editorial, lo que quiere decir cuánta gente ama a los gatos. Pues sigo con mi rutina y hago todo tipo de ejercitamientos, escribo, atiendo emails, etcétera. Quiere decir que tenemos energía, que confiemos en el segundo aliento, que confiemos en nuestro poder interior, en lo que antes se llamaba la fortaleza anímica, que no nos dejemos arrastrar por ñoños estados de ánimo, como decían los guerreros espirituales, que todos tenemos una tendencia a autocompadecernos, a lamentarnos, y eso lo único que hace es malgastar
nuestras mejores energías. A veces la gente, como soy tan realista y no me gusta recurrir a placebos de ningún tipo, ni a mentiras, ni a enmascaramientos, la gente puede pensar que tengo una actitud demasiado negativa, no positiva, todo lo contrario. Pongo en evidencia todo eso porque estoy convencido de que podemos cambiar, de que si no descubres dónde está la espina, Edgardo, ¿cómo puedes sacar la espina? La espina no se saca a través de autoengaños, de mentirse a uno mismo, de enmascaramientos. Si uno tiene una serie de espinas, celos, envidia, rabia, las que fuere, mal humor, irritabilidad, vamos a lograr quitarlas cuando descubramos por qué esas espinas y por qué están ahí. Esto nos llevaría, que será para otro programa, Edgardo, te lo propongo, hablar del subconsciente, porque es cierto que es que Perfecto. nuestra conciencia es una franja, el subconsciente es el resto y muchas veces todos somos una hoja a merced del viento de nuestros impulsos, nuestro inconsciente, nuestros traumas y nuestras enormes preocupaciones. Cierto, cierto. Toda la razón. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Y, De- y también, ya que me has dicho, practicar la media sonrisa, como tú ahora mismo. Tú tienes una sonrisa muy hermosa. Practicar la media sonrisa, porque también de acuerdo a cómo está el rostro, a la expresión que adoptamos, nos sentimos interiormente. No es lo mismo si tienes el Mm, ceño fruncido, estás con la musculatura crispada, así estás relajado y con una media sonrisa. Y algo que tú lo sabes cuando estuviste en Madrid, que disfrutaste de ello igual que yo. Algo que para mí es esencial. Abrazar, abrazar, abrazar. sí, Abrazo a todas las personas que puedo. Cuando alguien me para por la calle, lo primero que hago es abrazar. Abrazar a los seres queridos, abrazar a tu animal doméstico. Si tienes un parque, ve y abraza a los árboles, a los arbustos. Abrazar. Algo muy constructivo y positivo. Y confiar en que todos también tenemos una energía de simpatía, de agrado que podemos potenciar y que es como un néctar interior que nos va a cambiar totalmente. de todas maneras, bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, todo lo que transmite, querido Ramiro, mucho, mucho amor para todos y transmitan sonrisa, alegría, la Sonrisa. alegría de estar vivo, ¿no es cierto? Y mucha gente que pasa por Madrid de Chile, hace 2 días, la última chilena, vienen a verme y así podemos darnos el gran abrazo. Y Eso, vayan a ver, sí, recordar a nuestro buen amigo Edgar. muchas gracias. Que Un estés muy abrazo bien. muy Gracias grande. por todo. Hemos logrado superar las perturbaciones técnicas y Eso, hemos conseguido hacer este agradable programa. no, muchas Cuídate, gracias. que estés muy Gra- bien. Gracias. Gracias, gracias a todos, amigos, amigas, hasta una próxima oportunidad y escuchen bien a Ramiro siempre. MCA, Festival 2025. 3 días para renovar tu energía, expandir tu conciencia y conectar con lo esencial. Este 22, 23 y 24 de agosto. Asegura tu lugar ahora en mcafestival.com.